Armas míticas, lo más preciado por los jugadores en Call of Duty Mobile. Independientemente del precio, no podemos negar que los diseños son los mejores en juegos móviles, desde armas que llegan desde el espacio hasta otras resurgiendo desde el inframundo. Hoy te traigo el top 5 de mejores armas míticas que existen. Tomaremos en cuenta el diseño, temática, inspección y también efecto de baja. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el juego existen muchas armas míticas y hoy les traigo una lista con las mejores. Cabe destacar que no tomaré en cuenta el desempeño del arma, solamente su apariencia, y como dato curioso, este video solamente es entretenimiento. Espero que lo disfruten y que comenten cuál es su mejor arma en cuanto a diseño. Si veo que el video les gusta, pronto haremos uno de las armas legendarias. En el puesto número 5 ascendemos hasta el universo para encontrarnos con un arma ambientada completamente en el espacio. Hablamos de la EM2 fase de eclipse. El diseño de esta arma está completamente inspirada en una nave espacial. De hecho, los mecanismos que puedes observar se parecen demasiado, desde la culata que parece un propulsor hasta la parte superior del arma donde podemos observar a detalle un eclipse animado. El efecto de baja es de los mejores. Se puede apreciar cómo baja una enana para absorber al personaje y llevarse hasta el espacio. En la animación de inspección se puede apreciar cómo nuestra arma se va convirtiendo en un cohete, agarra fuerza y se lanza directamente hacia el espacio. A mi parecer es de las mejores animaciones que existen, ya que después que desciende, este se va formando poco a poco, el cohete se va transformando y los mecanismos van agarrando forma del arma. Las balas trazadoras de esta arma no son algo que destaquen demasiado, de hecho diría que es lo más negativo de esta arma, ya que se ve bastante simple. El diseño del arma es muy limpio y elegante, por lo que se disfruta mucho a la hora de estar jugando. No se recomienda maxear toda el arma, con el nivel 3 es suficiente para conseguir el efecto de baja, que a mi parecer es lo que más vale la pena. En el puesto número 4, en lugar de subir, descendemos hasta el infierno para encontrarnos con esta arma. Hablamos de la Kilo 141 Demonson. Como su nombre lo indica, esta arma es demoníaca y se puede apreciar en su diseño bastante oscuro. Esta arma no tiene trazadoras, pero la mira es mucho más limpia. Además, en cada impacto vas a dejar unas estacas en tu enemigo. A mi parecer, estas estacas le dan un toque más tétrico, pero lo que más me gusta es el efecto de baja, ya que salen picos que empalan a tu enemigo y después poco a poco se desvanecen. Obviamente esto a corta distancia suele ser muy estorboso, pero es que es algo que todas las míticas tienen, un efecto de baja muy llamativo. Al ser un arma de la vieja escuela, la inspección sí deja un poco que desear, solamente el arma se abre, le toca, cobra un poco de vida y ya está. Es muy sencilla, no está fea, pero claramente pudo haber sido mucho mejor. En comparación de otras armas míticas, a esta no hace falta mejorarle absolutamente nada, desde el nivel 1 ya tienes todo lo que necesitas. Si bien es cierto, esta arma no tiene tanta animación como la EM2 como tal en el diseño, a la hora de recargar esa se abre por completo, haciendo mucha mejor la animación. Sin duda alguna, esta arma es de las mejores míticas que existen. En el puesto número 3 nos dirigimos al mundo gélido para encontrarnos con la Krieg 6 Dragón de Hielo. Como su nombre lo indica, esta arma está inspirada en un dragón de hielo, se le pueden ver las alas y la parte de la cabeza. Desde el nivel 1 esta arma ya tiene contador de balas en la mirilla, además de que las balas marcan a tus enemigos. Con cada impacto vas a dejar unos picos de hielo pegado en los enemigos, pero sin duda alguna lo que más llama la atención es el efecto de baja. Comprime a los enemigos en hielo, un dragón alado sale, los sella y después los destruye en pedazos. La inspección también es muy simple, pero el diseño lo hace ver espectacular. El arma cobra vida, es decir, el dragón encadenado en tu arma se puede mover. En comparación de la Kilo, si quieres disfrutar de un diseño más elaborado, mejórala al nivel 5, ya que las alas cambian y el diseño se ve mucho mejor trabajado. Las balas trazadoras no son algo que llamen mucho la atención, pero al impactar, como dije, se le pegan hielos al enemigo y eso hace que merezca la pena. Obviamente el nivel máximo sería por el diseño más que nada, es decir, la apariencia completa de la capa final. El diseño de esta arma es para la gente que le gusta el estilo elemental y por supuesto los dragones. Cabe destacar que la Yak 12 tiene un diseño similar, pero en ese caso el dragón es más como un ave.
En el puesto número 2 viajamos entre las dimensiones para encontrarnos con una de las mejores armas míticas que existen. Hablamos de la USS-9 Fusión, un diseño artístico muy colorido y dimensional. Desde el arma base, esta arma tiene una mira muy limpia pero mejorada, claramente la apariencia es mucho mejor. Las balas también marcan a tu enemigo, pero no es algo que resalte demasiado, sin embargo el efecto de baja sí resalta y se ve muy diferente a lo que acostumbramos ver en el juego. En forma de cómic, tu enemigo se va a otra dimensión. Las míticas son reactivas, pero no suelen verse mucho el cambio. Con esta arma no pasa eso, ya que esta cambia de color con cada ciertas bajas que haces. En este caso las balas trazadoras sí valen la pena, ya que son diferentes a las demás, no son rectas, hacen una especie de curva. La animación de recarga es muy simple, pero si prestas atención, en lugar de sacar el cargador, a veces al ser dimensional saca otro objeto. Esto efectivamente está brutal y se ve completamente diferente. La inspección, pues qué te puedo decir, también es de las mejores. Vas a sacar tu arma y esta va a empezar a viajar por diferentes mundos. Como te das cuenta, sacas una de palo, luego una de hielo. Mucha gente dice que esto está inspirado en algo de Spider-Man y es que tiene mucho sentido. Los cómics son algo que resaltan demasiado y en esta arma se refleja. Hablando de la apariencia, al nivel máximo conseguimos un mejor diseño. Lo malo es en la partida, las trazadoras suelen molestar un poco si impactas muy cerca de una pared. Claramente esta arma en cuanto a diseño es de las mejores. Te puede o no te puede gustar el estilo, pero hay que aceptar que esta arma está muy bien trabajada y es muy buena. En el puesto número 1 nos dirigimos a un mundo muy lleno de fantasía, un arma espiritual, un arma que te da paz. Hablamos de las X9 Lethal Hollow. El diseño de esta arma es muy angelical y tiene un espíritu en la parte superior que te guía donde sea en tu camino. El efecto de baja es la animación más guapa que vas a encontrar en un arma mítica del juego. Como si de un RPG de fantasía se tratara, toda la temática del juego cambia cuando pones esta mítica. La Krieg te susurra, la Kilo se ríe con cada baja, sin embargo esta te platica, el espíritu que llevas habla contigo. Let's do this, you and me. Good pick.